Buenas tardes, mi grupo está conformado por Cristian Bustamante, Carlos Vargas y David Acosta. En esta ocasión vamos a hablar de un problema del manual de ventilación industrial que es el siguiente. El planteamiento del problema nos dice que se ha propuesto una instalación de manipulación de arena de una fundición con la parrilla vibradora de desmoldeo. En todo el problema se utiliza una velocidad mínima de transporte de 3500 fpm, lo que sería igual a aproximadamente 18 metros sobre segundos. Para los materiales del conducto y condiciones del aire, la gran mayoría del sistema por medio de conductos circulares nuevos en material de chapa galvanizada u con otras costuras de unión a distancia de 1 metro aproximadamente. El aire estará en condiciones de tipo ambiente, la cual la densidad es de 1,2 kilogramos metro cúbico. Se tiene en cuenta este valor, ya que a futuro no tendrá errores significativos en tener los valores del aire estándar. Acá tenemos las tablas que nos da el problema, las dimensiones y los caudales mínimos, los elementos también de cada del problema. Para las pérdidas en conductos no circulares se tienen estas secciones por el motivo que cuentan con la distribución de velocidades, es más homogénea. El estancamiento de materiales y que a comparación de las secciones circulares, estas soportan unos valores de presión estática más elevados. Acá tenemos algunas ecuaciones que el área se usa para hallar el área de la sección recta del conducto metro cuadrado es igual a A, hallar el perímetro Mohat por M es igual a A, calcular el radio hidráulico es igual a M igual a R es igual a sobre P. Para calcular el diámetro equivalente, utilizar el gráfico de pérdidas de figuras 5.18 y 5.21. Para el análisis de hoja de cálculo, acá tenemos la tabla que nos presenta el problema. En estas primeras condiciones se realiza para cada tramo en el sistema, por lo tanto el caudal expresado en pies cúbicos por minuto se encuentra utilizando normalmente la relación del área por la velocidad. La velocidad mínima en pies por minuto dada por la característica por el fluido que se está analizando y que se puede ver en constante en todos los tramos. Para este tramo tenemos la succión de la campana y esta se divide en dos, empezando por las rendijas, la cual cuenta con el área de rendija, velocidad, pérdidas, factor de aceleración. Luego de eso ya tenemos las condiciones de la campana como tal. Estas condiciones las encontramos de la siguiente manera. Los factores de pérdida que se muestran en la siguiente figura, que es esta, que tenemos a continuación. Por lo tanto se evidencia que se toma un valor de 25, lo tenemos en la tabla de abajo, debido a que se cruza la información del sistema con la teoría arrojando este valor para esta condición. Además que se toma el valor de factor de aceleración en algunos de los tramos a evaluar, teniendo en cuenta que solo se debía ingresar el valor de 1 o 0. Para los demás ítems los encontramos igualmente gracias a la teoría de la figura previamente expuesta anteriormente en las unidades de medida correspondientes, que son las que tenemos a continuación. Para los últimos valores ya tenemos elementos más teóricos que se pueden encontrar tanto en las propiedades del material que se está usando. Además también existen datos de la configuración, como lo son todos los relacionados con la parte técnica de ventilación, como las especificaciones de la máquina que va a realizar la tarea de transportar el flujo del aire, las pérdidas en los codos de distintos ángulos y las pérdidas generadas por los accesorios. A continuación los tenemos las ecuaciones relacionadas en la figura 5.10 que estamos viendo en pantalla. Por último, tenemos las variables del objetivo, las cuales son productos de relacionar todos los datos anteriormente adquiridos, bien sea de manera teórica como desarrollados a lo largo de todo el ejercicio para esta configuración de ventilación. Bueno, por otro lado tenemos que en el conjunto, en la aspiración del ventilador, en el punto F, el PT y el PE manejan una misma presión
y sin embargo el PE carga con la resistencia del conducto que es igual a 25. La pérdida de PE en el punto B es igual a 50. Para poder hallar la pérdida en el punto C se hace necesario sumar todas las pérdidas. Entonces se toma PE en C igual a menos 50, menos 7.5 y menos 25, dándonos así menos 82.5. Se utiliza el mismo método para hallar la presión en D y es igual. Como el punto E solo tiene una eficiencia del 60%, la presión en E es igual a 70 menos 10, dándonos así menos 80. La temperatura y la altitud variable. Bueno, como podemos ver en la tabla, en la mayoría de los casos se maneja el aire estándar, que es el que se encuentra al nivel del mar, la cual tiene una densidad de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Se supone un sistema de extracción al nivel del mar con una temperatura de 20 grados y que está calentando el fluido a 320. Esto se hace esto se hace para que las propiedades cambien de 1.2 a 0.6 kilogramos sobre metro cúbico. Así que pues disminuye. El caudal también cambia en este sistema de extracción, ya que la temperatura estándar es de 8.500 metros cúbicos sobre hora y termina aumentando a 17.000 metros cúbicos sobre hora. La humedad en el aire. Bueno, dependiendo de la humedad en el aire, se manejan diferentes cantidades de humedad antes del punto crítico. El aire tiene 0,02 kilogramos de humedad, pero al momento que pasa los 40 grados centígrados se convierte en vapor. Bueno, los principios de psicrometría. Para la temperatura seca, pues nos referimos a la temperatura medida por un instrumento como es el termómetro y esta se mide en grados Celsius. La temperatura húmeda. Esta es una mezcla entre aire y agua, se mide en grados Celsius y se encuentra en la intersección de la curva de saturación con las líneas de entalpía del diagrama psicrométrico. La temperatura de rocío es la mezcla de aire y de vapor de agua saturada. Se mide en grados Celsius y se encuentra en la intersección de la curva de saturación con la línea constante de humedad del diagrama psicrométrico. Bueno, continuamos. El porcentaje de humedad nos indica la cantidad de vapor en el aire. Se mide como porcentaje y son las curvas del gráfico psicrométrico. Factor de densidad. Esta es la relación entre el aire seco y el aire húmedo. En la humedad absoluta tenemos que es la cantidad de vapor de agua que está en el aire y esta se expresa en kilogramos. Esta está representada en el eje de coordenadas del diagrama psicrométrico. La entalpía, pues nos referimos al calor total. El volumen húmedo es el volumen que tiene la mezcla de aire seco con el aire húmedo medido en metros cúbicos sobre kilogramo. Para el cálculo de la densidad, bueno, tenemos esa ecuación y pues cada factor pues significa que D es la densidad de la mezcla, H es la humedad absoluta, que se mide en kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco, el BH, que es el volumen húmedo, y tenemos la descarga gradual. ¿Qué es una descarga gradual? Una descarga gradual está constituida por un conducto cuya sección se ensancha gradualmente. Esta se encarga de reducir con eficiencia la velocidad de los gases de descarga en el ATM. De esta forma, se puede recuperar parte de la presión dinámica de los gases en vez de perderla en la descarga. Para calcular el efecto de ensanchamiento podemos tener en cuenta los diámetros de la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla número 3 y la relación de los diámetros. Bueno, con la tabla 3, esta nos muestra la fracción de diferencia en PD. Esta tabla nos muestra una variación de ángulo de 1.55 hasta 90 grados. Por cada variación nos muestra 5 tipos de relación de diámetros y fracción de PD en la entrada. Esta tabla usa un factor de
L sobre D, mostrando por cada variación 6 relaciones de diámetros. Con estos ensanchamientos los podemos ubicar en sistemas normales de extracción localizados. Una descarga gradual está limitada a un ángulo de 10 grados y una velocidad de descarga de 10 metros sobre segundos. Chimeneas para sistemas de extracción. El tipo y para qué se emplea la chimenea es importante con el fin de conseguir una buena dispersión del aire contaminado que se vincula con los sistemas de extracción localizada. Si tenemos condiciones de descarga incorrectas, se tendrán problemas de contaminación que pueden reentrar en el edificio por la presión negativa. Unos ejemplos de estos son la imagen 3, que es el final recomendable, y la imagen 4, que es el final no recomendable. En la imagen número 3 nos muestra cómo se dirige el aire hacia arriba, sin tener ninguna obstrucción al final. Esto facilita la dilución del contaminante o sustancia con el aire. Entre mayor sea el diámetro, mayor será la velocidad de descarga. Mientras que en la imagen 4 muestra la chimenea con sombrerete en la salida. Esto evita que el contaminante o sustancia salga al conducto cambiando su trayectoria hacia abajo. En la imagen 5 se puede ver claramente el diseño de la cúspide. Nos muestra un diseño eficiente para un protector contra lluvias para una chimenea. La protección contra la lluvia es mejor que la proporcionada por un sombrerete de 0.75 diámetros por encima de la descarga. La protección contra la lluvia es función directa de la altura de la parte superior de la chimenea. No obstante, una altura excesiva puede provocar que el aire salga de la chimenea y causando orificios de drenaje. Tenemos que tener en cuenta la altura de la chimenea si tenemos una entrada de aire en el lugar de trabajo. En la imagen 6 podemos ver y evidenciar como tal la altura correcta de la chimenea. Nos muestra como tal como una mayor altura con respecto a la chimenea es recomendada, debido a que la sustancia que estamos evacuando no entraría por la entrada de aire del techo. En la imagen 7 nos muestra una forma incorrecta, debido a que la sustancia que está saliendo ingresaría por la entrada del aire, afectando a las personas que se encuentran en la sala. Esto se debe a la altura por la que se encuentra la chimenea, teniendo una descarga baja. Entradas de aire adicionales. Estas entradas se sitúan en los extremos de los conductos secundarios de los sistemas de extracción para obtener unos caudales de aire adicionales que facilitan el transporte de materiales muy pesados. En la siguiente imagen se puede calcular el PE en el tramo secundario hasta la unión X. Se determina el caudal en el conducto principal de acuerdo al diseño o a la futura capacidad, o en base a consideraciones sobre la temperatura y humedad deseadas. El PE se puede obtener del tipo de campana a trabajar. Velocidad económica óptima. Para determinar la velocidad económica óptima, en primer lugar, se debe diseñar el sistema con cualquier velocidad y estimar el coste total de los materiales de fabricación, de conductos e instalación. La velocidad óptima puede variar entre 10 y 20 metros por segundo. Los costes de los materiales y los costes financieros altos tienden a ser sobre el óptimo, mientras que la prevención de los largos periodos de servicio y el espaciamiento de las intervenciones tienden a disminuir el óptimo. Directrices de construcción para locales sistemas de escape. Los conductos se especifican con mayor frecuencia para su uso en el rango de presión estática baja, pero ocasionalmente se encuentran presiones estáticas más altas. El conducto transporta aire o gas, que a veces se encuentra a altas temperaturas y a menudo está contaminado con partículas abrasivas o aerosoles corrosivos. Para minimizar la pérdida por fricción y la turbulencia, el interior de todos los conductos debe ser liso y estar libre de obstrucciones, especialmente en las juntas. Los materiales. Los conductos están construidos de hierro negro, que ha sido soldado, peridado y sellado, o de chapa de acero galvanizado soldada, a menos que la presencia de gases, vapores y nieblas corrosivas u otras condiciones hagan que dicho material no sea práctico. El catálogo nos suministra como una tabla de los diferentes materiales para condiciones corrosivas y sus propiedades. Como se puede ver a continuación, pues se puede encontrar primero el tipo de material, se pueden ver como sus condiciones a máxima temperatura, su malleabilidad, los minerales, la resistencia que tiene como tal a distintos tipos, por ejemplo, lo que es a minerales como aceite,
si es débil o fuerte al ácido, a soluciones, solventes y demás. Y en la parte de construcción se tiene la clase 1, la cual es un servicio ligero, incluye aplicaciones no abrasivas, las cuales constan de aire de reemplazo, ventilación general, gases de control de emisiones. La clase 2, que es el servicio mediano, la cual incluye aplicaciones con partículas moderadamente, así como concentraciones ligeras. En este caso son el pulido, la carpintería y el polvo de grano. En la clase 3 se encuentra el servicio pesado. Incluye aplicaciones con alto abrasivo en bajas concentraciones. Estas son operaciones de limpieza con abrasivo, secadores y hornos, calderas y manipulación de aire. En la clase 4, trabajo extrapesado, incluye aplicaciones con partículas altamente abrasivas en altas concentraciones, materiales que transportan altas concentraciones de partículas en todos los ejemplos enumerados de la clase 3, generalmente utilizados en plantas industriales pesadas como acerías, fundiciones, minería y fundición. Y ya, eso sería todo.